desarrollo económico, negociación colectiva, seguridad y salud laboral. Emiliano Pozuelo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, cuéntenos, ¿cómo se siente ya en el último tramo, ¿no?, de legislatura? Bueno, pues con mucha ilusión, igual que al principio, ¿no? Es cierto que conforme va llegando el final de legislatura los tiempos aprietan y ya uno tiene más necesidades de ir terminando proyectos que a principio de legislatura se marcó y que, bueno, que te comprometiste con los ciudadanos y ahora pues conforme se va acercando el final, pues esos compromisos que tú adquiriste con la ciudadanía tienes que cumplirlos sí o sí y bueno, pues con más responsabilidad, con más carga de trabajo, pero con la misma ilusión que al principio, ¿no? Si le parece, vamos a hacer un recorrido por su trayectoria como político. En el 2013, ¿no?, es cuando por primera vez entra como concejal en el Ayuntamiento de Pozoblanco, en este caso por el Partido Andalucista. Así es. Cuéntenos, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Y bueno, qué le motivó a entrarse en política? Pues fue un poco por casualidad. Un amigo vino a donde yo estaba trabajando, me propuso la idea de por qué no participaba en el proyecto que ellos tenían en marcha aquí en Pozoblanco con el Partido Andalucista. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el servicio público, he estado en multitud de colectivos en nuestra localidad. Soy una persona que me gusta mucho estar pendiente de qué cosas podemos hacer para ayudar a los demás. Y bueno, y la política también era algo que me ha gustado desde muy pequeñito, ¿no? Siempre me había generado mucho interés, siempre estaba intentando saber el por qué pasaban ciertas cosas en política y ahí, pues bueno, al principio cuando uno entra en política yo creo que casi todo el mundo entra por casualidad y una vez que ya está dentro, pues o te apasiona o sales corriendo, ¿no? Que es lo que le suele pasar a casi todo el mundo que entra en política. Y yo entré y descubrí un mundo para mí que es apasionante, con sus cosas positivas y con sus cosas no tan buenas, pero bueno, es una forma de ver, de hacer, de entender la vida, volcada en intentar solucionar los problemas que puedan tener tus vecinos más cercanos. Y a raíz de ahí, pues bueno, con diferentes etapas que han ido pasando, pues uno se va forjando, digamos, en su devenir político, pues hasta lo que a día de hoy es Emiliano Pozuelo, ¿no? ¿Por qué el Partido Andalucista en aquel momento, en el 2003? Bueno, porque yo creo que era la única alternativa que había en Andalucía fuera de extremismo al Partido Socialista y al Partido Popular. Yo siempre he sido una persona que he huido de los extremismos por un lado y por otro que siempre he intentado buscar posiciones en las que estuvieran alejadas del Partido Socialista y del Partido Popular, que desde que yo tengo uso de conciencia, pues siempre están a la gresca, ¿no? O uno u otro el uno, se van alternando en el poder de forma, digamos, periódica y los únicos argumentos que tienen es atacarse el uno al otro, ¿no? En base a cuestiones ideológicas que luego yo creo que al final del tiempo uno se da cuenta que tampoco hay tantas diferencias ideológicas entre unos y otros, ¿no? Y bueno, en ese momento el Partido Andalucista era un partido que intentaba abrirse un hueco entre los andaluces desde el punto de vista de querer que nuestra comunidad autónoma pues tuviera los mismos derechos que otras comunidades autónomas tuvieran, que no fuéramos menos que nadie en ese, digamos, batalla permanente que en este país se ha tenido por el resto de comunidades autónomas por querer igualar sus derechos a lo que los catalanes y los vascos siempre han ido por delante del resto y ellos tenían unos privilegios que nosotros no teníamos, ¿no? Y en ese momento pues el Partido Andalucista era el que peleaba por esas cosas y ahí pues la verdad que era donde yo me sentía cómodo. Bueno, usted tuvo la oportunidad, ¿no?, lo podemos decir así, de vivir esos años en los que, bueno, la política aquí en Pozoblanco estuvo un poquito con vaivenes, ¿no?, un poco inestable, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un calificativo muy positivo. Muy suave, ¿no? Muy suave, por decirlo sí. así, pero fueron años difíciles, complicados, ¿no? Pues sí. ¿Cómo lo vivió usted? Pues la verdad que nosotros aquí en Pozoblanco hemos tenido 2 legislaturas que los que hemos estado dentro del ayuntamiento y no teníamos responsabilidades de gobierno lo hemos pasado muy mal, porque desgraciadamente Pozoblanco pasó de una etapa que nos puede gustar más o menos de los primeros años, la primera etapa de Antonio Fernández en nuestra localidad, que yo considero que fue una etapa muy positiva porque se hizo una transformación en nuestra ciudad muy importante, con grandes inversiones,
que hoy en día, pues digamos que definen nuestra localidad en muchos sentidos en lo que es, a una etapa en la cual ya Antonio Fernández decidió dar el salto a la política autonómica, en el que puso, digamos, a dedo a su delfín Benito García. Hubo 2 legislaturas que fueron un auténtico caos, ¿no? Una auténtica lucha permanente dentro del Partido Socialista, con una batalla tremenda entre ellos, que eso al final pues llegó al ayuntamiento y llegó a la sociedad, que terminó crispándose, porque cuando la política se basa en el enfrentamiento, al final la ciudadanía que te está viendo a diario termina por contagiarse de eso. De ahí la responsabilidad tan importante que nosotros como políticos tenemos a la hora de poner en marcha nuestras actuaciones, ¿no? Entonces, pues nosotros que estábamos en la oposición viviendo eso, pues la verdad que lo pasamos muy mal, porque nosotros intentábamos aprobar presupuestos para ver si así le podíamos dar estabilidad, intentamos hablar con una parte, con la otra, intentamos sentarnos Partido Popular, Izquierda Unida y nosotros para intentar poner encima una alternativa, pero al final todo era imposible, porque al final todo era una guerra dentro del Partido Socialista, con Benito García por un lado y el resto de concejales del PSOE por otro, que bueno, que era imposible poder hacer algo que tuviera el más mínimo de cordura, ¿no? En la primera legislatura, y en la segunda, pues bueno, después de esos 2 años en los que Partido Popular y Partido Andalucista tuvimos que hacer los cargos del gobierno municipal tras la dimisión de Benito García de Torres, con lo difícil que eso fue de estar trabajando en minoría, con el problema de la alineación encima de la mesa, que eso generó muchísima conflictividad social en el municipio. Arranca una legislatura. ¿Los ciudadanos llegaban a entender todo eso, todo lo que estaba pasando? Yo creo que al final los ciudadanos terminan contagiándose un poco de lo que está pasando en el ayuntamiento, y genera 2 situaciones. Por un lado, hastío en una gran parte de la población, que huye de todo lo que tiene que ver con la política, porque simplemente le da vergüenza y no quieren ser partícipes de ello. Y por otro lado, pues la gente que sí de verdad lo sigue, pues genera visceralidad. Todas esas guerras que hay en el ayuntamiento pues terminan trasladándose también, en alguna manera, entre comillas, ¿no? A la ciudadanía que sí sigue a diario lo que está pasando en su ayuntamiento, ¿no? La prueba más evidente fue, pues por un lado, las manifestaciones que se produjeron aquí con el tema de la alineación, y por otro lado, pues toda esta revuelta que se produjo en Pozoblanco cuando, al iniciar la legislatura, al mes se presentó una moción de censura, ¿no? Cuando si ellos tenían que llegar a algún tipo de acuerdo entre el Partido Socialista y CDI, tuvieron más de un mes desde que fueron las elecciones hasta que tomamos posesión, y no fue, y simplemente al mes de empezar la legislatura se presenta una moción de censura que no tenía sentido ninguno, y que ya desde el primer día anunciaba que esa legislatura de nuevo iba a ser otro desastre, como al final fue, ¿no? Con de nuevo la pelea entre Benito y su partido y el Partido Socialista. ¿Se puede sacar algo positivo de aquello? Pues sí, sobre todo yo lo que saqué positivo de eso es que lo más importante en un municipio es la estabilidad por encima de todo, por encima de los egos personales, por encima de las disputas partidistas, por encima del interés particular que se pueda sacar cada partido en el desarrollo de su quehacer en el día a día en la política. Lo más importante para el crecimiento de un municipio, para la convivencia, es que en su ayuntamiento haya estabilidad política. De ahí que nosotros, pues bueno, durante toda esta legislatura estemos anteponiendo mucho, pues, esa estabilidad a otras cosas, ¿no? Llega el 2015 y decide constituir una agrupación de electores para concurrir a las elecciones municipales. ¿Por qué toma la decisión? Bueno, yo había anunciado en el verano anterior dije que creía que mi etapa en Pozoblanco en la política había terminado, porque bueno, la situación era tan mala que al final eso termina por afectarle a todo el mundo en lo personal, y yo en lo personal en ese momento me afectó mucho. Pero bueno, también conforme iban pasando los días desde el verano, la situación en nuestro ayuntamiento cada día era peor. La ciudadanía tenía mucha preocupación de qué pasaría en el futuro, y mucha gente se acercó a nosotros a pedirnos que de alguna forma que continuáramos, que buscáramos una alternativa que ilusionara a la ciudadanía. Estuvimos viendo diferentes opciones. Yo me afilié a Ciudadanos a principios del 2015 y estuvimos barajando la posibilidad
presentarnos con ellos ya aquí en Pozoblanco. Es decir, que en el 2015 ya estaba afiliado, Sí, ¿no?, a Ciudadanos. yo me afilié a Ciudadanos en enero, primeros de febrero del 2015, estuvimos barajando esa posibilidad de ya presentarnos aquí. Ciudadanos entonces en ese momento estaba en pleno proceso de expansión, acababan de salir de sus primeras elecciones y ellos querían ser muy cautos a la hora de poner en marcha proyectos, sobre todo en lo local, y yo creo que acertamos por ambas partes en decidir que nosotros presentáramos un proyecto totalmente independiente y de ahí surgió pues Pozoblanco en Positivo, que no dejaba de ser pues, la sociedad civil unida en torno a un proyecto común, local, con una temporalidad específica y muy bien definida, porque como agrupación de electores tú tienes que arrancas cuando comienza la legislatura y termina por ley cuando la legislatura termina, y sobre todo con algo que a nosotros nos gustaba mucho, y era que para poderte presentar primero la ciudadanía te tenía que avalar con una serie de firmas. Para presentarte como una agrupación de electores tienes que conseguir el 5% del electorado con firmas previas, presentarlo ante la Junta Electoral de zona para que te autoricen que te presentes. Entonces nosotros lo teníamos fácil. Oye, salimos a la calle, le pedimos su aval a la gente, que la gente nos avala, pues es que tenemos que presentarnos, y si la gente no nos avala, pues nos quedamos en casa y ya está, ¿no? Tuvimos la suerte de que bueno, necesitábamos 500 firmas y conseguimos más de 2.000, y eso fue, digamos, el preludio de saber que esa opción que nosotros habíamos tomado era positiva, que los ciudadanos la demandaban, y decidimos concurrir a las elecciones, y bueno, a la vista está que el resultado fue muy bueno, ¿no? He entendido por sus palabras que Pozoblanco en Positivo, esta agrupación de electores, terminará su trayectoria política cuando acabe la legislatura. ¿Es así? Sí, ¿no? Es que una agrupación de electores es eso. La ley electoral en nuestro país permite que tú te puedas presentar a unas elecciones locales como una agrupación de electores que tiene unas características particulares. Ese formato, el formato es, tú tienes que presentar 5% de tu censo con firmas previas para que te avalen. La agrupación de electores comienza cuando arranca la legislatura y automáticamente se disuelve cuando termina la legislatura. Eso no quiere decir que compañeros que hoy están conmigo en Pozoblanco en Positivo, si decidieran seguir con una agrupación de electores o con la misma, no puedan hacerlo, pero tienen que volver a hacer otra vez el mismo procedimiento que nosotros hicimos en su momento, ¿no? Bueno, como decíamos, Emiliano Pozuelo concurre a las elecciones municipales con esta agrupación de electores, Pozoblanco en Positivo, y como decía, los resultados bueno, fueron fantásticos. No sé si se lo esperaba o no en aquel momento. Bueno, yo siempre soy muy optimista cuando me presento a cualquier elecciones, ¿no? Es cierto que estaba todo al principio muy en el aire, nosotros teníamos mucha confianza, veíamos que la gente con nosotros se lo pasaba bien, y eso era, bajo mi forma de ver las cosas, muy positivo, porque cuando vienes de una situación política de tanta tensión, que la gente con nosotros en la campaña les gustaban las propuestas que nosotros hacíamos, en vez de ir a repartir flyers o dar mítines, pues repartíamos hojuelas en unas fiestas, o repartíamos dulces o cosas de ese estilo, y teníamos mucha confianza, ¿no? Y bueno, luego los resultados, la verdad que a mí personalmente sí me sorprendieron un poco, porque hay que tener en cuenta que nos quedamos a 100 votos del ganador, que solo una ley electoral que es tremendamente injusta nos privó de tener 5 concejales como Partido Popular y Partido Socialista, y nos saltó un concejal menos, porque nuestro concejal último nos costó el doble que lo que le había costado a ellos, ¿no? Pero en términos cuantitativos el resultado fue fantástico, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de su etapa como alcalde, porque claro, tras las elecciones se produce un pacto de gobierno, Pozoblanco en Positivo y Partido Popular. En ese pacto de gobierno se decide que usted sería el alcalde en los 2 primeros años de legislatura y Santiago Cabello del Partido Popular los 2 siguientes, los 2 últimos. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fueron esos 2 años como alcalde? Porque usted venía de concejal y llega a la alcaldía de Pozoblanco. Bueno, pues lo primero, la negociación fue muy dura, más dura de lo que la gente se puede imaginar. Hoy en día, que ya estamos a final de legislatura, mucha gente me dice, pero hombre, ¿pero tú cómo no cogiste en los 2 segundos años? Eso le iba a preguntar ahora, ¿por qué los 2 años primeros y no los 2 últimos? Todo el mundo entendía que lo normal en política es pedir los 2 últimos años, sobre todo cuando estás en posición de poder, como nosotros estábamos en ese momento de la negociación, y de hecho el Partido Popular lo que querían ellos era empezar la legislatura ellos.
y que nosotros tuviéramos los 2 últimos años. Es decir, que podría haber estado ahora siendo alcalde los 2 últimos Claro, años. pero yo tenía muy claro que el Ayuntamiento de Pozoblanco es un ayuntamiento de una ciudad media importante, que tiene un volumen de trabajo muy grande, que aquí no se llega un día, se sienta uno en el sillón del alcalde y las cosas empiezan a cambiar o a hacerse solas, que necesitaba un trabajo de fondo, de no verse, que exigía tener un conocimiento bastante exhaustivo de cómo funcionaba la política en nuestro ayuntamiento, de cómo funcionaba el personal de esta casa, de cómo es la relación con los diferentes entes en el ayuntamiento, de decisiones importantes que había que tomar desde una base, que había que tener mucha personalidad para tomar decisiones importantes que no iban a ser del agrado de todo el mundo para poder llegar a la situación en la que estamos hoy. Hoy la gente ve y dice, oye, es que esto es idílico ser alcalde a día de hoy, te da muchísimas fotos por todos sitios. Usted tenía ese bagaje y sin embargo Santiago Cabello, ¿no? Claro, yo era perfectamente conocedor de las limitaciones que Santiago Cabello tenía en ese momento cuando nosotros nos sentamos a negociar. Y yo se lo decía a ellos en la negociación, oye, que es que si yo mirara por mi interés particular o por el interés de mi agrupación, lo normal es que yo te pida los 2 últimos años de legislatura para intentar lucirme del trabajo que han hecho antes. Pero es que yo sabía que era imposible que ese trabajo que nosotros hemos hecho con carácter previo lo hubieran hecho ellos. No por nada, sino porque simplemente hay que tener un conocimiento. Tú puedes ser un magnífico arquitecto, pero a lo mejor no eres un magnífico concejal de urbanismo. Porque la política requiere de conocimientos dentro de la política, necesita de tener mucha mano izquierda a la hora de sentarte a negociar muchas cosas, de tener un prisma a la hora de visualizar las cosas, que tú tienes que ver aspectos muy diferentes a los que se pueden ver solo en una profesión. Y yo estaba claro que lo mejor para Pozoblanco era que nosotros arrancáramos la legislatura y que después la terminaran ellos. Tienes que tener en cuenta que el pleno de toma de posesión era a las 12 y nosotros nos pusimos de acuerdo a las 11. Bueno, a las 11 de la mañana aún no había ni discursos escritos ni nada. O sea, a las 11 de la mañana nosotros nos levantamos de la sede del Partido Popular, en la cual ya dijeron, venga, que arranques y que seas tú el alcalde estos 2 primeros años. No sé qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido al revés. Igual para mí hubiera sido a lo mejor diferente. más positivo, no hubiera tenido todo este desgaste que yo he tenido en estos 2 primeros años de tantas cosas a las que me he tenido que enfrentar, y que hay que ponerse en situación. La policía local estaba en la puerta de este ayuntamiento todos los días con pitos y con flautas. Había una situación de conflictividad en muchísimos sectores sociales de nuestra localidad que era tremendo. Las cifras del paro aquí eran como no habían estado nunca. El ayuntamiento estaba con 2 planes económicos financieros encima de la mesa, porque la gestión económica del ayuntamiento en la legislatura anterior había sido un auténtico desastre. Entonces todas esas cosas había que enfrentarse a ellas, y yo sabía que a esas cosas o nos enfrentábamos nosotros, que teníamos conocimiento de cómo había funcionado y cómo funciona este ayuntamiento, o si no, estoy completamente seguro que la situación que tenemos a día de hoy no hubiera sido la misma. Sin embargo, en tan solo 2 años no da tiempo, ¿no?, a llevar a cabo lo que uno llevaba en su programa Claro. electoral. Entonces, cuando usted ya deja la alcaldía, porque así lo estipulaba ese pacto de gobierno, tiene que ser también difícil, ¿no?, pasar de ser alcalde a concejal del ayuntamiento. Para mí no, yo lo tenía muy claro. ¿Cambiar un poco el chip? Sí, es cierto que necesitas unos meses de descomprensión, digamos, ¿no? Pero yo tenía claro que a nosotros la gente nos había votado por una serie de cosas. Esa transformación, digamos, de dentro del ayuntamiento la habíamos hecho, habíamos conseguido paz social, habíamos puesto en marcha un plan de plurianual de inversiones que ahora están viendo la luz, pero que para que vieran la luz ahora necesitaban de un trabajo previo muy importante. Habíamos saneado el ayuntamiento con todos esos planes económicos financieros, ya los habíamos superado. Ya el resto de compañeros que eran nuevos al principio de legislatura tenían un bagaje de 2 años y ya conocían cómo funcionan perfectamente este ayuntamiento, y yo tenía claro que a partir de ahí ya el ayuntamiento podía funcionar entre comillas solo hasta final de legislatura, con todo el trabajo que se había hecho previo, ¿no? Era terminar pues todo el recorrido que nosotros nos habíamos trazado. Entonces es cierto que uno pasa de ser el alcalde de Pozoblanco, con lo que ello conlleva, más desde un punto de vista representativo, institucional, simbólico, a dar un paso al lado y ponerte a trabajar
en unas concejalías diferentes que antes no tenía, y es cierto que durante un par de meses pues necesitas de alejarte un poco. Yo así lo quise hacer, de alejarme un poco de los medios, de quitarme de estar en primera plana. Bajo ningún concepto quería, como muchos pensaban, que yo iba a seguir siendo el alcalde en la sombra, tomando todas las decisiones. Que nada se pudiera hacer sin que nosotros lo autorizáramos. No ha sido así. Yo decidí dar un paso al lado, y después de esos 2 meses que tú necesites, digamos, para adaptarte a la nueva situación, volverme a ilusionar con el montón de trabajo que había encima de esta mesa. Si hay algún despacho que en el Ayuntamiento de Pozoblanco echa humo, lo estáis viendo vosotros, que la puerta no deja de sonar, es el despacho de la Concejalía de Personal, ¿no? En esta casa, en el Ayuntamiento de Pozoblanco, en nuestra ciudad, sigue habiendo unas tasas de paro importantes, la gente sigue viniendo diario para que nosotros los ayudemos. En el tejido empresarial, como concejal de Desarrollo Económico, hay muchísimas cosas que hacer para que nuestros empresarios sigan teniendo oportunidades y Pozoblanco siga siendo ese motor económico que nosotros queremos. Y bueno, pues a partir de ahí me volví a ilusionar con el reto que tenía por delante, y estamos 1 año y poco después, y bueno, pues hemos tenido proyectos importantes como todos los que ustedes están viendo durante todos estos últimos meses, ¿no? Bueno, 2 cuestiones. ¿Cómo son las relaciones con su socio de gobierno actualmente? Bien, ¿Y si volverían a pactar con el Partido Popular? Yo no sé qué pasará en la siguiente legislatura, entre otras cosas porque yo ya he dicho que no me voy a presentar en las siguientes elecciones aquí en Pozoblanco, o sea que eso ya no me corresponde a mí, le corresponderá a las personas que sigan. Las relaciones con el Partido Popular a día de hoy, pues yo creo que son las correctas, de 2 grupos que, como decía al principio de la entrevista, tienen claro que lo más importante en esta legislatura, después de donde veníamos, es la estabilidad. Intentamos respetarnos cada uno las decisiones que nosotros tomamos en nuestras delegaciones, y bueno, es cierto que muchas cosas han cambiado, ¿no? Hay cosas que están muy a la vista. Nosotros los 2 primeros años, pues bueno, íbamos a todo de la mano, en todas las entrevistas, en todas las ruedas de prensa, estábamos pues gente del equipo de gobierno de los 2 partidos. Ahora, pues bueno, Santiago tiene una forma de hacer la política, es más personalista, basada en él, tiene que ser el protagonista prácticamente en todas las acciones que se lleven a cabo. Y bueno, yo no quiero valorarlas como buenas o malas, eso lo tendrá que decidir la gente cuando llegue su momento. Yo sí sé que para el liderazgo lo más importante de todo es saber gestionar los equipos, tener a tus equipos motivados, tener a todo el mundo que está a tu alrededor que se sienta protagonista en sus acciones en el día a día, y eso es lo que yo intenté hacer como alcalde, y eso es lo que, bueno, desde Pozoblanco en positivo en muchas ocasiones nosotros echamos en falta, ¿no? De sentirnos muchas cosas que pasan en el día a día, pues que no estamos en el lugar que entendemos que nos correspondería, pues como socios del equipo de gobierno que somos, ¿no? Va a cerrar su etapa como político en el Ayuntamiento de Pozoblanco de momento, ¿no? Porque ahora hablaremos también de Ciudadanos. ¿Con qué se queda de todo este tiempo al frente y también de su trabajo en el Ayuntamiento de Pozoblanco? Bueno, pues yo principalmente me quedo que cuando yo entré en esta casa, Pozoblanco estaba en una situación y hoy está en otra muchísimo mejor, y yo creo que eso es con lo que yo me quedo de esto. Lo decía en el libro de experiencia que hemos tenido hace un mes, que cuando uno entra sin ningún interés particular, sino que el único interés que tiene es intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Pozoblanco, la mejor forma de saber si tú has hecho tu trabajo o no es testar cómo la gente te trata. Y a mí en Pozoblanco la gente me trata con muchísimo cariño. He sido capaz de ganarme el respeto de la inmensa mayoría de la ciudadanía de un pueblo como el nuestro, que no es fácil, porque no puedes atender a todo el mundo, nunca puedes colmar las expectativas de todo el mundo, porque sencillamente es imposible. Y yo siento a diario ese cariño, ese respeto, respeto en lo personal, respeto en lo profesional, y Pozoblanco hoy en día es un pueblo muchísimo mejor que el que nos encontramos, con más oportunidades, con las dificultades que tiene la época o el momento en el que estamos viviendo, pero totalmente diferente a ese Pozoblanco de hace 8, 10, 12 años del que hablábamos hace un ratito, en el cual solo estabas en los periódicos pues, por esas guerras, esas batallas internas entre unos y otros, y no pues como estamos ahora, que estamos todo el día
Andalucía, por los eventos que se hacen, por el empleo que se crea, por las oportunidades que hay para nuestras empresas, por la calidad de vida que tienen nuestros ciudadanos, ¿no? Bueno, habrá muchas cosas que se queden en el tintero, pero creo que ahora tendríamos que hablar de esta nueva etapa que va a iniciar su etapa en Ciudadanos. En julio de 2018 supimos que irá como número 3 en la lista de Ciudadanos a las próximas elecciones andaluzas, que la tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? En diciembre. ¿Cómo afronta ese reto? Bueno, pues como un regalo. Yo creo que esto es... viene un poco a continuación de la pregunta que me hacías con anterioridad. Algo habré tenido que hacer bien durante todo este tiempo en mi carrera política, en el paso que yo tenía en el ayuntamiento, para que un partido como Ciudadanos, que hoy en día está disputándole de tú a tú al Partido Socialista y al Partido Popular el gobierno en todas aquellas elecciones que se están produciendo, pues bueno, pues que me diera la oportunidad de formar parte de unas elecciones andaluzas que tras el adelanto de la señora Díaz tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, el próximo 2 de diciembre. Y como número 3 en Córdoba para mí es un honor. Hay que tener en cuenta que es muy difícil en los grandes partidos poder formar parte de esos puestos 1, 2, 3, 4, 5. Son puestos de salida en los cuales hay mucha gente que quiere estar ahí, y que Ciudadanos haya querido que Emiliano Pozuelo forme parte de esa lista, pues para mí es un honor, una responsabilidad. Y bueno, como a mí nunca me ha pesado el trabajo, pues lo afrontaremos como lo hemos afrontado siempre, ¿no? Con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, poner todo el conocimiento y todo el saber que yo haya podido tener de este bagaje político mío a disposición de ellos, para una vez que como te decía con anterioridad, sé que Pozoblanco está en una mejor posición de cuando yo me la encontré, intentar a ver si somos capaces de que pase lo mismo en Andalucía, ¿no? ¿Qué cree que va a pasar en las próximas elecciones andaluzas? ¿Se ve como parlamentario andaluz? Sí, por supuesto que sí. Yo tengo muchísima confianza en el proyecto político de Ciudadanos, tengo muchísima confianza en que ha llegado el momento del cambio, que Ciudadanos es un partido que ha demostrado, en Andalucía apenas lleva 3 años y medio o 4, que con 9 parlamentarios han sido capaces de arrancar del gobierno de la Junta lo que otros no han sido capaces a lo largo de 40 años, impuestos de sucesiones, bajadas de impuestos, muchísimas actividades y mejoras en lo social que están repercutiendo en todos los andaluces, y que la ciudadanía andaluza, así al menos lo estoy sintiendo yo, así nos lo están transmitiendo a nosotros en todos los actos que estamos llevando a cabo ahora por nuestra provincia, tiene una necesidad, o se siente un cierto alivio, porque después de casi 40 años tienen la oportunidad de votar a un partido que no sean los mismos de siempre, PSOE o Partido Popular, que siempre arrancan unas elecciones andaluzas a perderlas, porque antes de salir ya saben que no van a ser capaces de ganarlas, y por fin los andaluces tienen una oportunidad con Ciudadanos para que haya una alternativa a este gobierno de Partido Socialista, ¿no? Pues Emiliano Pozuelo, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotras.